Buenas noches, mi nombre es Luis Freddy Morales y hoy vamos a hablar de las enfermedades de declaración obligatoria en la apicultura o de control oficial. ¿Qué son? Enfermedades de declaración obligatoria son aquellas que hacen parte del listado de la ONSA y de presentarse en el país tienen que ser declaradas por el ente oficial sanitario, en este caso el ICA, previa notificación por parte de todas las personas que hagan parte de la cadena productiva de la apicultura, ya sean apicultores, estudiantes, docentes, asistentes técnicos, comercializadores. De presentarse la enfermedad, están en la obligación de notificar al ICA para que sea el ente sanitario quien determine las directrices como enfermedad de control oficial. Tenemos 6 enfermedades de declaración obligatoria, 2 bacterianas como la loca europea y la loca americana y 4 parasitarias como el Acarapis woodi, el Tropilaeps, la varroa y el pequeño escarabajo de las colmenas, el PEC. Vamos a hablar de la loca europea un poquito. La loca europea es una enfermedad bacteriana producida por el Melissococcus plutonius y pues aquí vemos cómo la bacteria afecta a las larvas de la abejita y de color blanquecino pasa a color marrón terminando en negro y por ende muerte de la larva. ¿Cómo se transmite? Pues las abejas nodrizas contaminadas introducen la bacteria cuando alimentan las larvas con papilla, con jalea. La larva joven pues se infecta de la enfermedad. Esta bacteria se desarrolla rápidamente dentro de la larva afectando el sistema digestivo de la larva. La larva muere antes de ser operculada y su intestino se descompone produciendo un olor a fermento dentro de la colmena. Las abejas limpiadoras cuando hacen, valga la redundancia, limpieza de las celdas, pues estas larvas muertas ya han generado esporas y las abejitas limpiadoras se contaminan de esas esporas y cuando tengan que ir a alimentar nuevas crías, nuevas celdas, pues llevan la enfermedad y se repite el ciclo. Tenemos la loquia americana, que es otra enfermedad bacteriana producida por el Peanibacillus larvae. ¿Cómo se transmite? Muy similar a la loquia europea. Las abejas nodrizas en esta ocasión alimentan las larvas con jalea contaminada, con esporas. La larva joven pues ingiere las esporas y estas se desarrollan también en su intestino. La bacteria se multiplica rápidamente destruyendo todos los intestinos de la larva. La larva muere y ya en estado de pupa. El cuerpo de la larva se transforma pues en una masa viscosa, café, con olor a pescado podrido y a mal ambiente en la colmena. Cuando el contenido larval se seca, pues se forman millones de esporas. Cuando las abejitas limpiadoras van a hacer su trabajo de limpieza, se contaminan y cuando van a alimentar otra vez celdas de cría, pues llevan la enfermedad y el ciclo se repite. ¿Qué tenemos las diferencias entre las dos loques? Enfermedades parasitarias, tenemos el Tropilaepsosis, que es una enfermedad producida por un ácaro, el ácaro Tropilaeps. Aquí podemos ver el ácaro hembra y el ácaro macho y cómo afectan a las larvas de las abejitas. Algunas mueren, otras se desarrollan con malformaciones físicas. ¿Cómo se disemina el Tropilaeps? Pues la hembra del ácaro entra en una celda con cría y antes de que sea operculada, allí deposita los huevos. Luego los huevos se eclosionan y el ácaro se alimenta de la hemolinfa de la larva. De unos 5 días, pues esos ácaros alcanzan una madurez sexual y se reproducen dentro de la celda y completan su ciclo de vida. Y cuando la abeja emerge del opérculo, los ácaros adultos salen junto con ella. Pueden sobrevivir por mucho tiempo, pero se caracteriza de que los ácaros machos buscan una hembra adulta para sobrevivir, mientras que las hembras de los ácaros reproductoras entran en nuevas celdas para volver a completar el ciclo. Y así sucesivamente. Tenemos la acarapiosis traqueal, producida por el ácaro Acarapis.
Esto se caracteriza porque los ácaros afectan el sistema respiratorio de las abejitas entrando por la tráquea. Allá se depositan. Aquí podemos ver en el microscopio una tráquea afectada. Aquí hay un ácaro, aquí hay otro, aquí hay otro. Afectan el sistema respiratorio de las abejitas. Los ácaros pasan de una abeja a otra mediante contacto. La hembra del ácaro entra por las espiráculas torácicos de la abejita y se depositan en la tráquea y allí depositan sus huevos. Y una vez que los huevos se desarrollan, los huevos de los ácaros, dentro del conducto respiratorio, pues se alimentan de la hemolinfa de la abejita. Y de unos 10 a 14 días se convierten en ácaros adultos, viven y se reproducen dentro de la tráquea. Ya después los ácaros adultos abandonan la abeja hospedadora y pasan por contacto a otra abeja durante la limpieza o alimentación de abejas y vuelve y se repite el ciclo. Tenemos el PEC, el pequeño escarabajo de las colmenas. El escarabajo se denomina Laetinia tumida. Aquí podemos apreciarlo. Ese escarabajo se caracteriza porque busca las colmenas para colocar sus huevos y alimentarse de los productos de la colmena, dañándolos todos. ¿Cómo es el proceso? Pues el PEC vuela entre colmenas buscando, como decía, alimento para sobrevivir y colocar sus huevos. Luego la hembra deposita los huevos, cientos, muchos, en la colmena, en todos los elementos de la colmena, panales, cría, debajo. Los huevos se eclosionan y nacen larvas similares a las de la polilla. Estas larvas se alimentan de miel, de polen, de crías de abeja, contaminando los panales y provocando una fermentación horrible, con un olor a fermento, como a basura descompuesta. Luego estas larvas caen al suelo, emigran, abandonan la colmena, caen al suelo, se profundizan de por ahí unos 20 centímetros y de unas 3 a 4 semanas ya se convierten en adultos, emergen del suelo y buscan nuevas colmenas para reproducir su ciclo. Tenemos la varroa, otra enfermedad parasitaria producida por el ácaro Varroa destructor. Ahí podemos ver el ácaro afectando una cría de abeja o una abeja adulta, parece una garrapata. ¿Cómo se transmite? Muy parecida a la anterior, el ácaro Varroa principalmente ataca larvas, pupas, abejas adultas, zánganos, obreras, reinas. Se alimenta de la grasa corporal y de la hemolinfa de las abejas, debilitándolas y transmitiendo, por ejemplo, el virus de formación de alas. La hembra adulta entra en una celda de cría poco antes de ser operculada. Allí, una vez sellada, se alimenta de la larva y deposita varios huevos. El primero es el macho y el resto son hembras. Luego, las larvas se desarrollan y allá se completan su ciclo y se reproducen dentro de la celda. Cuando la abeja emerge, los ácaros adultos salen de la celda, los machos buscan abejas adultas para sobrevivir y las hembras buscan otra celda de cría para poder volver a repetir su ciclo y así sucesivamente. Aquí vemos un cuadro comparativo de enfermedades parasitarias en abejas. El tiempo no me da para explicarlo. Y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias, muy amable por su atención. Me extendí un minuto.